Universidad Antonio Nariño. Video: Medidas de dispersión. Profesor Iván Amaya. Medidas de dispersión. Al igual que sucede con cualquier conjunto de datos, las medidas de tendencia central solo nos revelan una parte de la información que necesitamos conocer. Para aumentar nuestro entendimiento de los datos, debemos medir también su dispersión o variabilidad. Las medidas de dispersión se clasifican en absolutas y relativas. Dentro de las absolutas encontramos el rango, la varianza y la desviación estándar. Dentro de las relativas encontramos el coeficiente de variación. El rango recorrido se define como la diferencia entre el valor más alto y el más bajo en un conjunto de datos. La fórmula para calcularlo es el valor máximo menos el valor mínimo del conjunto de datos. Esta fórmula es para datos no agrupados. Veamos un ejemplo. Se tienen las edades de 5 estudiantes universitarios de primer semestre. Calcular el rango. Lo primero que hacemos es ubicar el dato más grande y restarlo con el dato más pequeño del conjunto de datos. Al hacer la operación encontramos el rango, en este caso 16 años. Rango para datos agrupados. Con datos agrupados no se conocen los valores máximos y mínimos. No se pueden ver a simple vista. Si no hay intervalos de clases abiertos, podemos aproximar el rango mediante el uso de los límites de clases. Se aproxima el rango tomando el límite superior de la última clase menos el límite inferior de la primera clase. La fórmula es límite superior de la clase n, última clase, menos el límite inferior de la primera clase. Veamos un ejemplo. Encontrar el rango a partir de la tabla de distribución de frecuencia de las cuentas por cobrar de Cabreras y asociados. El rango de la distribución de frecuencias se calcula así. Tomamos el límite superior de la clase n y lo restamos menos el límite inferior de la clase 1. Al hacer la diferencia encontramos el rango 86.49. La varianza es una medida de dispersión relativa a algún punto de referencia. Este punto de referencia es la media aritmética de la distribución. La varianza para datos no agrupados se expresa matemáticamente como la diferencia de los cuadrados entre cada dato y su media. Esto a su vez multiplicado por el total de datos que tenemos y esto dividido en el tamaño de la muestra. Veamos un ejemplo. Se tienen las edades de 5 estudiantes universitarios de primer año. 18 años, 23 años, 25 años, 27 años y 34 años. Al calcular la media aritmética, se obtuvo un promedio de edad de 25.4 años. Encontrar la varianza de las edades de estos estudiantes. Para calcular la varianza se utiliza una tabla estadística de trabajo de la siguiente manera, donde vemos cómo se organizan todos los datos de la distribución. Se hace la diferencia entre cada dato y su media y luego se eleva al cuadrado cada uno de estos resultados. De ahí encontramos que para este ejercicio tenemos un total de 5 datos y la sumatoria de la diferencia de los cuadrados da 137,20. Reemplazando en la fórmula de la varianza encontramos
que 137,20 dividido en el total de datos, que es 5, da una varianza de 27.4 años. La varianza para datos agrupados. Aquí encontramos la fórmula para hallar varianza en datos agrupados. Veamos su cálculo a través de un ejemplo. Se tienen los datos de una muestra de 30 cuentas por cobrar de la tienda Cabreras y Asociados, dispuestos en una tabla de distribución de frecuencias, a partir de los cuales se deberá calcular la varianza, para lo cual se construye la siguiente tabla estadística de trabajo. Como podemos observar en la fórmula, debemos primero hacer el producto entre x sub i y f sub i, pero x sub i está elevado al cuadrado, entonces es lo primero que hacemos. Tomamos cada marca de clase y la elevamos al cuadrado. Luego procedemos a multiplicar cada marca de clase por su frecuencia. Teniendo esto, tomamos x sub i al cuadrado, cada marca de clase elevada al cuadrado, y la vamos a multiplicar por cada frecuencia. Todo esto lo hacemos con la finalidad de hallar lo que nos pide la fórmula. Si observamos en la fórmula, nos están solicitando también hallar la media y elevarla al cuadrado. Entonces tomamos a x sub i por f sub i, la sumatoria, y la dividimos en el total de datos, encontrando que la media es igual a 43,47. Tomamos la fórmula de la varianza y empezamos a reemplazar los datos. Sumatoria de x sub i por f sub i, dividida en el total de datos, que es 30. A esto le restamos la media elevada al cuadrado, encontrando que la varianza es igual a 678,16. Desviación típica o estándar. Es la medida de dispersión más utilizada. También es llamada desviación típica. Se calcula de forma sencilla si conocemos la varianza. Aquí vemos la fórmula de la desviación típica o estándar. Equivale a la raíz cuadrada de la varianza. Veamos su cálculo a través de un ejemplo. Del ejercicio anterior se obtuvo que la varianza de las cuentas por cobrar de la tienda Cabreras y Asociados es igual a 678,16. Si le extraemos la raíz cuadrada a la varianza, encontramos que la desviación típica o estándar es igual a 26,04. El coeficiente de variación se utiliza cuando se quiere comparar el grado de dispersión de dos distribuciones que tienen diferentes unidades. Se define como el cociente entre la desviación estándar y la media aritmética, donde el coeficiente de variación representa el número de veces que la desviación típica contiene a la media aritmética, y por lo tanto, cuanto mayor es el coeficiente de variación, mayor es la dispersión y menor la representatividad de la media. Si el resultado lo multiplicamos por 100, este quedará expresado en porcentaje. Veamos un ejemplo. Si consideramos dos distribuciones cuyas medias son 24,5 y 30, y sus desviaciones típicas son idénticas, 2 y 2, esto indica que tienen la misma variación absoluta. Calcular los coeficientes de variación. Al calcular los dos coeficientes de variación, encontramos que el segundo conjunto de datos tiene una variación menor. Esto indica que la distribución 1 presenta una mayor variación relativa.
Fin.